Bueno, vamos a empezar por intentar también terminar luego en hora. Lo primero es que os voy a presentar a la mesa de expertos, que sí que somos expertos y expertas y aprendemos todos los días. Así que nada más que con la humildad de querer aprender y de querer escuchar, ya sois expertos para nosotros. Tenemos que me la he movido, a Eusebio Villanueva, que es maestro de audición y lenguaje, que trabaja en el OE de Ejido. Pertenece a Docentes por la Pública, lo que le ha permitido en estos últimos años moverse por casi todos los centros educativos. Conoce desde dentro el sistema. Además de que antes estaba en el otro bando, estaba en delegación. Bueno, no el otro bando, porque al final todos somos administración. Bueno, ¿vale? me he entendido. Ana Fuentes Martínez, que trabaja en la atención temprana, dirige el centro Interactúa y participa en la formación del profesorado. Me invitan. Aquí tenemos a Julieta. Y luego tenemos a Eva, que la hemos escuchado antes, que hemos tenido el lujo de poder, decía que la había pasado un poco regular, pero creo que cuando las cosas se dicen desde el corazón salen bien a la fuerza. Y bueno, me vaya a permitir que haga esto, que es muy feo, muy poco educativo, pero es por respeto a vosotros mismos, que luego es muy difícil callaros, y más en un tema como este, que hay tantas cosas que decir. Espero no tener que darle la vuelta porque tengo 1 minuto, 3 minutos, 10. Espero no usarlo. Vamos a empezar primero con unas cuantas preguntas un poco más rápidas. Solamente sí, no y poco más. Y luego os voy a dar tiempo para que os playéis. Yo sé que Eusebio tiene muchas ganas de contar cosas. Tranquilo que va a tener tiempo. Pero la primera sí un poquito. También por darles luego pie a que ellos puedan preguntar y a ellas. ¿Vale? Entonces empezamos con las rápidas. ¿Creéis que ahora mismo existe la inclusión en nuestros centros? No. No. Se ha escuchado muy poco, pero ha quedado claro que era no, ¿no? No. No. ¿Está el profesorado, los centros educativos, no vamos a poner toda la carga sobre el profesorado, preparado para incluir en sus clases al alumnado con necesidades educativas especiales? No. No, pero también, ¿puedo puntualizar? Sí. Vale, gracias. Sí, es cierto que estamos viviendo en los últimos años una realidad, yo creo, que aquí hay familias, ¿no?, que ahora vamos a hablar en el descanso, AMPAs, hay profesionales. La incidencia de necesidades educativas especiales en los últimos años, yo creo que en algunas charlas que han dado en el profesorado han puesto estadísticas y está siendo abismal. Ha habido un avance, ha habido una... no sé, hay muchos profesores y madres que me están diciendo sí, el aumento está siendo espectacular. Y miro a Julieta porque es cierto que hay una preocupación desde delegación, desde el CEP, en formar. Y también tengo que decir a favor del profesorado que cuando se han propuesto cursos, que Eva ha venido a los cursos, hemos tenido un aforo lleno. Entonces hay muchos docentes implicados, muchísimos, que se está pidiendo a gritos formación y herramientas para poder atender. O sea, vamos a decir, errores y mejoras que se están haciendo. Vale. Otra pregunta. No me sanciones. No. Otra pregunta rápida. ¿Creéis que se está vulnerando el derecho a la educación del alumnado? En general, no solo con necesidad educativa, en general. Sí. Yo soy sanitaria. O sea que, estoy a ahí. ver, luego matizaremos, porque habrá matices. Sí, Yo sí. creo que se vulnera cuando no se dota de los recursos necesarios y cuando no se dota de una formación a través de unos canales establecidos, que para eso tiene el profesorado pues un contrato con unas horas, con un tal, no tiene por qué ir a hacerlo en un fin de semana. Entonces, claro, cuando no se dotan de los recursos necesarios, no se dan las herramientas necesarias y no se cubren las expectativas educativas que tiene el niño con necesidades educativas especiales o el niño, todos los niños en general, pues sí que se están vulnerando las necesidades y los derechos de los niños. Vamos, lo tengo claro. Sí. Ahora podéis explayar un poquito más. ¿Cuál es el problema? Vuestro punto de vista, vuestras vivencias, ¿cuál es el problema que se está dando para que no exista la inclusión real? Que empiecen ellas. Yo hablo desde el ámbito privado y ambulatorio. Como he dicho antes, creo que desde el primer eslabón está habiendo fallos. Está habiendo fallos o estamos viendo una involución. Si el primer eslabón es de 0 a 3,
acudir a los centros sanitarios, tanto pediatría, neuropediatría y salud mental. Ahora me comentaba una madre de una AMPA que el niño ha ido en 2 ocasiones a salud mental, hay unos problemas de conducta, hay una evidencia de que algo está pasando y se da el alta y está pidiendo otra vez ser atendido y ver qué está pasando ahí, una valoración, y no se está haciendo, pues si el primer eslabón falla, todo lo demás se cae. Yo creo que el problema es más profundo aún, es un tema social, estructural de nuestra sociedad, que la inclusión de todas las personas en cualquier tipo de respuesta que da la administración, como la educación, como cualquier otro, el sistema sanitario, pues no hay inclusión porque no se tiene en cuenta la diversidad humana. A ver, yo por mi parte, pues es que la respuesta es compleja, voy a hablar, no, yo no hablo como sindicato, ni como, hablo pues como, yo soy labio leporino, tengo una fisura palatina, he sido alumno de Fernanda, de la maestra de educación y lenguaje, bueno, maestra de educación especial hasta el 96, en el Tiendo Galván. Bueno, estuve en varios colegios, mi madre era maestra, me recorrí elegido siendo niño. Y he visto la evolución, porque además llevo ya 24 años de maestro de educación y lenguaje, y he visto la evolución de la especialidad. A mí me gusta el concepto de inclusión, porque además creo que es necesario y además legislativamente está muy encuadrado. El problema está en que, por ejemplo, si nos vamos a la Ley Orgánica de Educación, en el texto consolidado, ¿no?, la LOE, y te va el título 2, que te introduce el concepto de inclusión y además lo encuadra muy bien. En el título 2 también te dice, en el artículo 72, 73, 74, que es fundamental de dotar de recursos materiales y formativos para dar pie a que exista esa inclusión. En fin, claro, yo te hablo de inclusión, pero le dejo al tutor o a la tutora una clase con 25 niños, con una diversidad, bueno, ya no hablemos del poniente almeriense, que es un mundo muy complejo, con una diversidad y unas necesidades que son súper variopintas, y no le formo como debo de formarle, tampoco le doy los apoyos que debo de darle, porque tengo al maestro de educación y lenguaje con 50 niños a la semana, en el caso mío porque voy de lunes a jueves, que estoy de lunes hoy, o tienes al PT con 50 niños, pues al final estamos vendiendo una cosa que no se cumple. Entonces, a mí me parece maravilloso el concepto de inclusión, pero creo que debemos de trabajar entre todos, porque además esto al final nos compete a todos, padres, hijos, niños y Espíritu Santo. Es decir, al final somos sociedad y como sociedad tenemos que movilizarnos un poquito para decir, oye, no me vendas la moto, me parece genial el concepto de inclusión. Además estoy seguro, yo no he visto el protocolo este que va a salir ahora, no lo he visto, pero seguro que el protocolo tiene la boca llena del concepto de inclusión, pero inclusión sin recursos no es inclusión, es otra cosa. ¿Vale? Vale, la siguiente pregunta es muy fea, pero si tenemos claro que no se está dando la inclusión en el aula ordinaria, ¿tenemos que volver a llenar los centros de aula específicas? Ni mucho menos. Yo creo que entonces no se ha entendido lo que nos ha venido a explicar Eva, que todos tenemos necesidades, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, ni blanco ni negro. Hay que entender que hay una neurodiversidad y no puede ser un único modelo educativo. Creo que una correcta evaluación puede dar lugar a diferentes escenarios para la educación de algunas personas. Hay inclusión por inclusión no puede ser. O sea, vamos a tener las herramientas correctas para incluir correctamente. Al final yo creo que tenemos que hablar de respuesta educativa. Y una respuesta educativa que satisfaga las necesidades de esos niños, de esas niñas, porque las necesidades existen dentro de un continuo, que van desde un niño que tenga una diglosia a un niño pues, que tenga una necesidad brutal, totalmente asistencial.
Y entonces el sistema educativo tiene que dar respuesta a todo ese abanico de posibilidades. Tendrán que existir aulas específicas, tendrán que existir centros específicos, tendrán que existir modalidad A, modalidad B, porque al final el sistema tiene que dar respuesta, pero tienen que existir los recursos. Claro. Sí. Ahí es donde está el kit. Y luego la formación, y después a partir de ahí apretamos las tuercas. Pero si no existe el recurso... Vale, hablando de recursos, imaginaros que yo os doy una bolsa de recursos, aquí ahora sí, de fácil. ¿Qué son los recursos fundamentales? Lo humano, lo económico, ¿y a dónde irían esos recursos? Todos. Es que sin dinero no hay recursos humanos. Entonces, tiene que ir todo acompañado. Pero la clave, ¿por dónde empezarías con esos recursos? ¿Dónde empezarías a invertirla? ¿En la formación? ¿En la adecuación de los espacios? Hay que... ¿Quién lo ha comentado? Lo has comentado tú antes, ¿no? Lo de no vale de nada una legión de orientadores, una legión de PT, si no hay un cambio de paradigma. Es que si no entendemos que la diversidad está ahí y que hay que tener protocolos diferentes, actuaciones diferentes en función del niño. Antes no hemos enredado en etiquetar de necesidades educativas especiales. No, es que entonces no hemos entendido nada. O sea, no todo tiene que ser necesidad educativa especial y salir a PT y a L. Entonces estamos dando la misma dieta para todos. No, tenemos que resetear y decir, ojo, tenemos una sociedad diversa. Que no todo son horas de sacar a un niño a pedagogía terapéutica. Es que, por ejemplo, tú lo has dicho en primera persona por tu hija. Es que mi hija no necesita salir a PT ni a L, pero sí que la acústica, el bullicio, la función ejecutiva, el que alguien esté encima de planificar, eso no se necesitan tantos recursos económicos. Se necesita una formación del profesorado de entender que Sara tiene un cerebro diferente, que funciona de forma diferente y con unas mínimas pautas esa niña funciona. No se necesita económico, se necesita un cambio de paradigma. Pero ahí estriba la dificultad de la profesión. La profesión de ser padre y madre, que eso ya es terriblemente difícil, yo tengo 2 críos, como la profesión en sí de la docencia o ya concretamente dentro del plano de la atención a la diversidad. Dar respuesta a tu pregunta, Maika, es muy complejo porque al final es un totum revolutum, es decir, hace falta, ¿se dice así? No lo sé, si no, me lo he inventado, pero se ha entendido, ¿no? Hace falta tocarlo todo, en fin, no puedes priorizar qué es más importante, el dinero, los recursos, al final es todo, y luego la dificultad que tiene ejercer como padre, como madre, ejercer como docente o ejercer como formador o, bueno, estar dentro de este mundillo, es que no hay 2 niños iguales y es muy difícil precisar. Fíjate, 2 niños, mismo curso, misma edad, supuestas mismas dificultades, porque los 2 tienen enfrentan este tipo de dificultad concreta, supuestamente concreta, y luego una vez que los tienes enfrente, uno es blanco, otro es negro, el otro es azul y el otro amarillo. Es muy difícil establecer realmente cuál es la respuesta educativa, porque a veces incluso determinar la respuesta es un ejercicio ya de agudeza profesional increíble, decidir cuál es la respuesta educativa necesaria. Al final, de lo que se trata es que tiene que haber formación, ¿vale? Una formación reglada y una formación muy a tenor de las demandas de los centros educativos, que ahí están los CES, que además recogen y tienen sus propios mecanismos para establecer y recoger los cribados de demanda educativa de los centros educativos, porque además hay mucha pluralidad de centros. Ahí está, pues, asociaciones que están al pie del cañón, tanto en la atención como formación, ¿no? A padres y tal, ¿no? Supongo, yo no estoy en el mundo de las asociaciones. Y al final, teóricamente, el código ético del profesorado que se le debe exigir, que además viene establecido en el propio TREBEP, ¿no? Si no recuerdo mal, artículos 52, 53, 54. Al final, hay que invertir en educación, pero que mientras no exista tampoco esa inversión real, mal camino llevamos. Yo voy a ser muy concisa y muy racional. Y es que, y realista, porque contamos con los recursos que contamos ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía empezar desde ahora mismo a tener una inclusión real o a empezar el primer pasito, porque esto no es una cosa de un día ni de 2? ¿Cómo se podía empezar?
yo creo, desde mi punto de vista, que es formando a los profesionales que ya hay, formándolos en lo que nos viene, en el paradigma nuevo, que es el paradigma de la neurodiversidad para los autistas y formándolos en general en todas las innovaciones que hay en discapacidad. Y vamos a empezar por ahí, porque sin formación podemos invertir mucho, podemos tener muchísimos recursos, pero estamos invirtiendo en un camino que no lleva a ninguna parte, como está pasando, creo, muchas veces ahora. Vale. Ejemplo, voy a puntualizar un ejemplo. Llega una ayuda en los coles, ¿no? Y me comentan, vamos a pedir un aula multisensorial. Entonces yo me quedo, ¿y para qué? Claro, esa casuística yo no lo sé. ¿Para qué quieres un aula multisensorial? Si no sabes usarla, si el perfil de tu profesor, de tu alumnado no necesita una aula multisensorial, a lo mejor necesita una cocina, necesita una lavadora, necesita autonomía, ¿no? Entonces, como esos profesionales, pero lo hacen vamos a ver, que toda buena fe. Pues me ha venido una empresa, me monta una aula multisensorial, tengo este recurso educativo. Ya, pero es que el aula multisensorial... Y centros que se lo sacan ellos de la manga, a base de aquí y de allá. Como yo no estoy dentro de los centros, no puedo hablar. Pero es por decir, pues yo pensaba que les venía bien. No, o sea, es que esos recursos a lo mejor tienes que montar. Hay una experiencia, aquí está Elena, que tiene que trabaja en una aula en el Instituto Mediterráneo. Y han sacado al final ese proyecto de cocina que habéis hecho, que llevan un proyecto, ¿no? ¿Cómo se llama? El de... Cocínate algo, ¿no? Pues en vez de invertir ese dinero en una aula multisensorial, pues no es más recomendable una cocina. Y al final es por desconocimiento. Si no tenemos ese conocimiento, nunca vamos a poder. Podemos tener dinero, pero no vamos a dar los pasos que necesitamos. Entonces la formación es la clave. La formación sería la clave en este caso. Para mí sí. Yo es que sigo pensando que querer, También, poder, motivación, al final es que son muchos factores, la verdad, los que cogían. La formación está claro que es clave para profesorado como para padres, ¿vale? Y esta es clave, porque además, sociedad que invierte en formación es una sociedad que avanza, eso es por definición. Pero que es complejo, son muchos los enfoques. Es la clave, que la motivación es lo más importante. Si no queremos cambiar, aunque nos vengan 800.000 paradigmas nuevos, pues no cambiamos, o seguimos llamando al mismo, o sea, teniendo el mismo perro con diferente collar, ya está. Hay que formarse. Y reciclarse. Y reciclarse. Muy buena puntualización. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría que si tenéis algo que se vaya a quedar en el tintero, que queráis decir, que queráis... Bueno, sí, a mí se me han quedado en el tintero algunas cosillas. A ver, por mi parte, si hay un límite de alumnado con NEAE en el aula y el decreto 20/2020 de admisión te dice en el artículo 32, la distribución equilibrada, que tiene que haber un máximo de 3.000 plazas por unidad. Sí, es verdad. ¿Vale? No es hasta o no es a partir, no hay hasta, ¿vale? No lo digo yo, lo dice la norma. Sí, que además es verdad que el decreto 147/2002 lo dejaba caer así de una manera un poco fugaz, ¿vale? Un poco etérea, de interpretarlo como tú quieras, pero a partir de 2020 la admisión sí lo matizó y lo matizó de manera muy clara, ¿eh? Sí. Os lo digo para que ejercéis vuestros derechos. Eso es justo lo que estaba diciendo la orientadora, que ha dicho que lo que pone es que se deben reservar mínimo 3. Claro, que se ha quedado ahí, no lo he terminado yo de entender mucho, pues por eso lo matizo ahora, ¿vale? Decreto 20/2020, artículo 32. Lo que ha dicho básicamente es que mínimo tiene que haber 3 plazas. Claro, eso lo estoy preguntando. Hasta 3. No hasta 3. Dice, yo leo, a los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Administración Educativa podrá reservar hasta el final del periodo de matrícula un máximo de 3 plazas por unidad en los centros públicos y privados concertados para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Vale? Pero es que eso no está diciendo cuántos alumnos hay, ahí te está hablando de la Ya. reserva hasta el periodo de matrícula. El tema es decir No. cuántos alumnos reales entran. Claro, pero si tú aceptas... Tienen prioridad esos 3 alumnos
Yo lo que estoy diciendo es que si entran en 3 años, 5, van a haber 5 todos los años, ¿vale? Y tienen que haber un límite, ¿vale? ¿Me vaya a permitir un segundo? No, Un luego segundo, ya... Sevia, un segundo. Me gustaría que hicieran una reflexión personal por si se le ha quedado algo en el tintero, porque quiero que tengáis voz, que podáis hablar. Y es importante que usemos el micrófono, porque se está grabando para que el resto de las familias que no han podido venir, porque este es un tema que nos mueve y que nos mueve desde dentro, que se quede grabado para que lo puedan luego escuchar. Comento. Llega nueva escolarización, 3 años, y bueno, pues los EOE al final pues, valoran niños que las matrículas que hay en marzo, hay contacto con las asociaciones, se traspasa información. En la admisión inicial tiene que haber un máximo de 3. Otra cosa es que una vez que arranque la clase, aparezcan niños con nuevas dificultades y ese niño tiene el derecho a estar escolarizado y ya no se va a mover. Pero en admisión inicial, estando el niño identificado previamente y valorado, el máximo es 3, ¿vale? A partir de ahí eso ya cada uno que le dé la forma que quiera, pero la norma es clara, ¿vale? Otra cosa que me gustaría también dejar clara en relación a los programas estos PROA, ¿vale? Por los que se han contratado más PT, más AL, orientadores CTS, zonas de transformación social, creo que se llaman, me gustaría dejar claro matices. Un matiz importante es que no tienen las mismas competencias que el resto de AL, que el resto de PT y que el resto de orientadores. En el caso mío, como maestro de uso del lenguaje, yo lo que demando es que haya un crecimiento estructural de plazas reales para que, en vez de tener 50 niños que voy a tener en enero, pues por lo menos tenga 40, ¿vale? Para darle una atención pues lo más personalizada posible dentro de lo que se puede hacer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos tipos de contratos están geniales. Si yo no digo lo contrario, me parecen fenomenal. Son contratos que vienen por partidas específicas de la Unión Europea, con unas funciones específicas, donde, por ejemplo, el maestro de uso del lenguaje va a hacer una atención de carácter curricular a alumnado con riesgo de exclusión social, con dificultades lingüísticas, etcétera, etcétera. Va a establecer protocolos de prevención y estimulación del lenguaje en determinados ciclos, el segundo ciclo de educación infantil, pero no va a atender al alumnado censado que estoy atendiendo yo, ¿vale? Entonces, se habla muy a la ligera, contratamos 400 ELES más, sí, pero ese matiz tiene que quedar claro, ¿vale? Claro, entonces está muy bien, orientadores, han subido, bueno, ya está solucionado, tenemos la ratio de orientador a alumnos se ha solucionado. No, porque los orientadores nuevos que llegan por ZCS y por los programas estos PROA, al final no asumen las funciones de evaluación psicopedagógica, de elaboración de un dictamen, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que demanda el orientador? Porque está hasta aquí, que no llega, ¿vale? Eso sí me gustaría dejarlo claro. También me gustaría dejar claro y rompo un poco la lanza a favor por parte de los equipos directivos, a los que, bueno, en su día pues les llegaría la información de las resoluciones estas, pues para poder hacer sus proyectos y tal, en la carga burocrática, es decir, al final ejercer la dirección, como digo yo, parece que es no está pagado, es decir, tiene una carga de trabajo brutal, es decir, casi diría yo que es algo vocacional. El que está en dirección yo creo que está porque le gusta el temilla. Te llega a golpe y porrazo una resolución en la que no terminas de tener claro cuáles son las competencias de estos profesionales, tienes que convencer a un claustro y hay que hacer una carga burocrática determinada, y lo mismo está hasta aquí con miles de historias, porque los colegios tienen miles de historias, ¿vale? Eso también me gustaría romper una lanza a favor de los equipos directivos por parte de aquellos que no se hayan suscrito a esos programas, ¿vale? Todo hay que verlo en su perspectiva más amplia. Y me callo que hablo mucho, ¿eh? Una conclusión. Muy interesante. Eva, ¿quieres hacer alguna conclusión? ¿Algo que te haya quedado? No. ¿No? ¿Ana? Me apunta muchas cosas. Sí, aprovechando el aforo, ¿no? Yo creo que ya también lo hemos comentado, la importancia de que ya vaya sonando, y lo vuelvo a decir, el tema de la integración sensorial, que creo que es el gran desconocido estamos hablando de neurodiversidad, neurodivergente, y es algo que, aprovechando que hay AMPAs y que hay profesorado aquí, es muy importante cuando estamos hablando de alumnado con problemas, casi os veo, con problemas de aprendizaje. Tener en cuenta
cómo influyen los perfiles sensoriales en los alumnados con necesidades educativas especiales. Creo que debemos leer, formarnos. Es agradecido escucharlo aquí ahora. Sí, porque influye mucho en el TDAH, los problemas de conducta, los niños que tienen problemas graves de conducta. Al final, tú lo has comentado, un colegio es, imaginaros, yo siempre comparo la entrada a un cole con los coches, la familia hablando, la mochila, los abrigos. Aquí hay mamás que me dicen que sí, en el sentido de lo que es llegar al colegio con tu hijo, y la entrada a un colegio es una bomba sensorial. Es como estás en una discoteca, donde te están empujando cuando no te gustan las discotecas. Te están empujando, hay ruido, tienes que hacer una fila, te tienes que estar quieto, y de repente te dicen, siéntate, abre la libreta. ¿Cómo estoy yo? Si vengo de una discoteca puncha, que a mí no me gusta nada, de repente me tengo que sentar y no me puedo mover. Y tengo que estar 5 horas atendiendo exámenes y tal. Si no entendemos eso, si no entendemos que una persona no puede permanecer sentada, o esa sirena, simplemente las sirenas cuando suenan por la mañana en los colegios, es que eso es una aberración. Me acuerdo, sí. Hay una tontería. Hay colegios que ponen música. Práctica, que ponen música, ¿no? Y entra, claro, y Campamós, pero y tú cuando vas en el coche a trabajar, vas en el coche a trabajar y te ponen una canción melodía, a que entra de buen rollo, sí. pues esa sirena, toda esa descarga sensorial que le estamos haciendo pasar, los disfraces, los docentes, los bailes de Navidad. La no anticipación de cuando estamos pidiendo más horas de petis cuando vamos a una excursión, pero hemos anticipado a este niño dónde va. ¿Le puede gustar esa excursión? ¿No hemos preguntado si le gusta esa excursión? Que a lo mejor lo llevamos a una granja escuela y odia los animales, no los soporta. Es que si no nos ponemos en el lugar del otro, pedimos que en todos estos años enseñábamos empatía, enseñábamos la pragmática del lenguaje a las personas autistas, ¿no? Al entender al otro. Y nosotros entendemos a las personas que son neurodivergentes. Yo creo que también nosotros nos tenemos que poner en el lugar del otro, ¿no? En esa bomba sensorial. Además hubo una corriente muy fuerte hace unos años y parece que se ha diluido. Se hablaba muchísimo de la empatía en el sistema educativo y parece que ese concepto de empatía, en vez de avanzar, ha retrocedido. Bueno, en la sociedad. Sí, me viene a la mente una canción de uno de mis cantantes favoritos, que la empatía es el motor que debería mover al mundo. Y no lo está haciendo. Y el respeto. Y un tema que estamos hablando de centro educativo y aulas, pero algo también para la familia, los comedores escolares, los problemas de alimentación o las aulas matinales. Estamos teniendo niños que tienen problemas de conducta graves, muy graves, cuando entran a clase. ¿Por qué? Porque vienen de un aula matinal. ¿Qué es el aula matinal? Niños corriendo, gritos, no es culpa de los monitores ni muchísimo menos, pero son ambientes sensoriales muy aversivos. El comedor, ¿cómo es el comedor? Ruido, bullicio. Mi hijo, hay veces que lo tengo que sacar del colegio porque no aguanta el ruido del comedor. O sea, ya le duele la cabeza. Lo saco porque es que le duele la cabeza. Le duele la cabeza, no soporta llegar a comer con todas esas problemáticas. Para todo, es que es para todo. Pero si estamos hablando que tenemos un alumnado donde tiene alterado no solamente los problemas de aprendizaje y comunicación, sino aquí como padres, que tu hijo no coma es un problema. O sea, si tu hijo no duerme, tu hijo no come y no controla esfínteres, tú no estás... O sea, son necesidades básicas. Entonces, estamos dejando en el comedor a nuestro hijo porque necesitamos trabajar y porque no hay conciliación. Cuando tu hijo lo estás dejando en el comedor, lo estás recogiendo a las 3 porque no puedes salir antes del trabajo y sabes que esa situación es totalmente aversiva y por supuesto no está comiendo, entonces también ahí yo creo que a las quejas llegan yo en mi grupo de colegios que no paraban de hablar de los problemas del alimento, de no le gusta el comedor y no le gusta la comida, ¿no? Siempre, y esta empresa no nos gusta ya, pero y también tenemos que atender en qué condiciones comen nuestros hijos, ¿no? En mi cole, por ejemplo, no hay comedor y es en el salón de actos, que es mínimo, y ahí, con ese ruido, ese bullicio y en esas instalaciones tan aversivas. Haciendo un poco hincapié en lo que yo más le escucho a los docentes. Entonces, ¿qué hacen en esa clase con 23, donde hay 3 necesidades educativas? ¿Qué hacen en ese comedor? ¿Qué hacen en esa aula cuando entran por las mañanas o en las entradas del colegio?
¿Qué habría que cambiar? Es que es muy difícil, ¿eh? Pero es que lo que es muy complejo, porque además, fíjate si es complejo, que aquí estamos hablando mucho de TEA. Es tan complejo como que hay una diversidad brutal de dificultades. Yo llevo ya 24 años, bueno, 22 de AL y he trabajado, la plaza la saqué en Jaén, o sea que he estado 7 o 8 años en Jaén, es que mi mujer es de allí, ya me quedé allí. Le pillé el gustillo y luego se vino ya para acá. Estuve también en Sevilla, he estado muchos años aquí en Almería y he visto de todo. Es decir, es que la dificultad que tiene dar respuesta a esa pregunta es muy complejo, Maika, porque hay una diversidad de dificultades brutal. Dentro del lenguaje hay dificultades para escribir 4 libros, de hecho hay miles. Dentro de la comunicación hay otros tantos, dentro del habla hay otros tantos. Eso a nivel lingüístico. Ya si nos vamos en otras competencias, ya habrán maestros de PT por aquí, ¿no? No sé si hay de PT, maestras de PT. Bueno, pues la diversidad es muy amplia. Añádele, pues en el caso de un tutor que no es especialista en la atención a la diversidad, que se enfrenta a 23, 24, 20 niños con una diversidad, bueno, el poniente almeriense, que hay una diversidad para escribir también 1000 libros, y se encuentra con un panorama, con un niño con una serie de dificultades determinadas. Es muy difícil establecer una respuesta, es decir, si te va la norma, se supone que con el diseño universal de aprendizaje está todo solucionado, ¿vale? Esa es la moda ahora, el DUA. Con el DUA la situación de aprendizaje está todo solucionado, ¿vale? Pero es que eso, coincidirás conmigo, es decir, es que eso también es para cogerlo con pinzas. El profesor necesita una formación, necesita evaluar muy bien a su alumnado, que lo más lo tiene que hacer todos los años y lo tiene que hacer en una evaluación continua, tiene que ir reciclando continuamente su propia formación, su propio bagaje pedagógico, readaptar su oferta educativa a las demandas de los niños, además que sea individualizada. Que responda curricularmente a una exigencia, pues como decía la compañera que ha venido antes con el decreto 100, 101, 102, 103 y las órdenes curriculares que lo desarrollan. Es una respuesta muy compleja. Pasamos ya a las preguntas, que les veo con ganas. Voy a coger uno de los micrófonos, ¿no, Sonia? Muy importante lo del micrófono y que intentemos que sean preguntas generales para que nos sirvan a todos y a todas. ¿La has pedido ella? Y luego te lo paso. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer estos espacios porque la verdad que la temática son varios melones que se han abierto y creo que habría que darle continuidad, como quien diría. El tema es gordo, como ya se ha dicho, y hay que pensarlo mucho. Solo me gustaría puntualizar algunas cosas tomando lo que habéis dicho porque es verdad, yo me voy a dedicar a reforzar esto de que es muy necesaria la formación porque es lo que manejo. Es muy necesaria la formación y es necesario que investiguemos porque hay evidencias científicas, la educación basada en evidencia se basa en lo que se sabe, la neuroeducación, que nos dice, no nos habla tanto de diagnósticos ni de dificultades como yo he escuchado mucho estas palabras, sino que nos habla que no hay dos cerebros iguales. Hay grados, claro, algunas situaciones implican que tengamos que atenderlo más, pero no hay dos cerebros iguales. Esas 5 horas sentadas, después de venir de un autobús, le afecta tanto a un niño que explota y por eso nos llama la atención, como le afecta a todos nuestros niños y niñas. A todos nos afecta. Bueno, partiendo de eso y metiéndonos más en la formación, la educación inclusiva, la investigación sobre educación inclusiva, dice muy claramente, nos da muchísimas pistas a todos los docentes para empezar a andar este camino, que fácil no es, para empezar a andarlo. Empezando, porque cada vez que analizamos una situación de diferencia, lo hacemos desde la mirada de yo soy maestra y tengo 27 niños, voy a responder a todos de la misma manera. Error, ya es una manera, es una posición, es un escenario que en el paradigma del que estamos hablando ya no existe. Porque se habla de tantos trabajos, de metodologías colaborativas, porque se habla de aulas del futuro con distintas estaciones, no hablemos de sofisticaciones, estaciones, grupos interactivos, hablemos de cosas más sencillas con nuestros recursos como también lo comentaron aquí, ¿no? Tenemos que empezar a mirar, no tanto este modelo, yo soy la maestra o el maestro y tengo 27 niños y tengo que responder con este libro de texto, tengo que salirme de ese modelo. Esa información lo vamos viendo lentamente y las compañeras acá lo saben, Eva
y Ana son ponentes de bastantes formaciones nuestras. Y luego, ¿qué más nos dice la educación basada en evidencia? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué las investigaciones que se han hecho en el entorno europeo? Metodología de cooperativo. No es nueva, es de hace mucho tiempo. Muchas aulas no tienen metodología de cooperativo. Grupos interactivos, tertulias dialógicas, actuaciones educativas de éxito. No todos, por supuesto que se hacen, pero no están en todas partes. Entonces, además de, porque no digo que una cosa sea por otra, no sustituimos. El problema es complejo y tiene muchas vertientes. Además de los recursos, de la legión de recursos que nos hace falta, claro que sí. Que además esa legión de recursos tenga una coordinación, es decir, sepamos a dónde vamos. Los centros, además, el PROA no solamente pone PT y AL, el PROA propone la primera actuación diagnóstico de centro, no todos los centros lo hacen después. Diagnóstico de centro, descripción de las necesidades y actividades palanca. Y yo tengo que armar colaborativamente un programa estratégico de mejora. Esa parte se deslinda, se pone todo el enfoque, por ejemplo, en el tema de los recursos. Bueno, no me quiero extender más. A lo que voy, que se están haciendo pequeños pasitos, pero es cierto que son absolutamente insuficientes. Pero bueno, estos espacios son buenos para hablar, para verlo, para hacerlos visibles y para otra, antes que me olvide, otra estrategia a mano, sin recursos, la docencia compartida, 2 docentes en el aula. No se puede hacer con todo el profesorado, se puede hacer con el tutor y con el profesorado especialista que entra al aula y se está haciendo en muchos centros. Entonces tomemos también a ver en qué centro funciona como modelo, qué es lo que tratamos de hacer en las formaciones. Las compañeras han participado de formación donde ellas nos dan su aporte y siempre llamamos a maestros o maestras que ya estén trabajando para que puedan contar cómo se hace. Y no me extiendo más, era solamente dar ese pequeño aporte. Gracias. ¿Queréis contestarle algo Amén. o apuntar algo? Yo por una luz de esperanza también, es que es cierto que se están haciendo, no todo es negativo, o sea, es cierto que se están haciendo y se están empezando a hacer, que son gotas, sí, pero ya está habiendo experiencia y yo creo que también se está haciendo un esfuerzo desde educación en que se conozcan y cambiar las formaciones para que el resto de profesorado sepa lo que se está haciendo y los proyectos que se están haciendo y están funcionando, otro profesorado cambie su forma de trabajar. A ver, entonces, en Almería se curra mucho. Y quien me conoce sabe que me hago mixtos dándole visibilidad a la escuela pública almeriense. Y si doy visibilidad por un tubo, no me, es porque hay materia prima. En Almería se curra muchísimo, en un contexto muy complejo. Yo creo que ese puede ser de los contextos más complejos que hay en la península. Quizás determinadas zonas de Madrid, Barcelona. Yo soy de Ejido, de toda la vida. Y se curra muchísimo. Y tomo notas, es que es verdad, sí, hay muchas alternativas y una cosa no quita la otra. Y también hay que tener muy presente, yo he trabajado en la administración, yo he estado en el equipo técnico. El que está en delegación, la compañera que ha estado antes, es la primera que quiere que todo fluya. Aquí todos sumamos. Pero es verdad que estos espacios son muy interesantes para poner en valor, por un lado, lo que hay, pero también para poner en valor que la escuela pública es muy frágil y es de todos. Y igual tenemos que dar un empujón entre todos para que la cosa mejore. Y hay que exigir, pero también hay que lucharlo. Y yo aprovecho este espacio y YouTube, si nos ven en diferido, para decir que hay que luchar por la pública. La pública es frágil y la pública es de todos. Hay que exigir, pero también hay que lucharlo. Ya está. Pues yo quería preguntaros, porque claro, yo soy una madre que tengo un niño con necesidades especiales, tiene 10 años y he vivido de todo. Claro está que como hay pocos recursos, pues yo en el colegio propuse, porque a mí siempre me ha gustado que se trabajase en equipo para que el niño recibiese siempre la misma información. Entonces yo siempre he propuesto a los profesores, le he dado el número del equipo de atención temprana para que se pusiesen a hablar, pues precisamente sobre todo porque siempre tenemos el problema de que
Todos los años se cambia de profesor, no hay una continuidad en el colegio, que eso también se nos olvida. Mi hijo se adapta al profesor, el profesor al niño en mayo y luego ya en mayo se acaba el curso, no hay una continuidad, tienen que conocerse mutuamente. Bueno, pues yo propuse que los profesionales de atención temprana del centro privado nuestro, pues que pudiesen ir allí, pues no sé, una vez al trimestre o lo que sea, para hablar con ellos, para ver al niño en su ámbito escolar y poder trabajar todos juntos. Me dijeron que no porque se abría puerta. Yo quería preguntaros si esto es posible, se puede hacer. Tú, Ana, como teniendo un centro de atención temprana, vais, visitáis colegios. Quería preguntaros eso. Bueno, tu cole es el de la UJAR, que también se junta, que los coles, claro, una cosa es la realidad poniente, la casuística que hay, luego hay otra casuística, una provincia muy compleja, Almería, porque luego está la casuística de los colegios pequeñitos, de la sierra, que al final el profesorado va cambiando cada año. Entonces con Lucas pues es un volver a empezar sistemas de comunicación, herramientas, tal. Nosotros no somos una asociación, somos un centro de carácter privado, infanto-juvenil, entonces las administraciones, por supuesto, pueden decir, no tienen ninguna obligación a coordinarse con nosotros. Si es cierto que llevamos muchos años trabajando y aquí lo que se trata siempre es de sumar. De sumar, porque lo que todos pretendemos al final desde la administración, los centros privados, Laura, los centros concertados. Yo como AELE me coordino con las asociaciones y con los particulares que están trabajando con. Nosotros con nunca hemos alumnado, tenido problema en coordinarnos con los centros educativos. De hecho, ahora en el descanso, con maestra de audición y lenguaje, con PTs, cuando hay un objetivo en común, que es aprender todo, porque al final aprendemos todo. De hecho, yo siempre digo, invitarme al cole. Invitarme al cole, ¿por qué? Porque al final aprendemos. Nosotros al final estamos en 4 paredes trabajando y no vemos la realidad. O sea, nosotros trabajamos en 4 paredes durante 45 minutos. Entonces, ¿esa es la realidad de un niño? No, necesitamos ir al centro educativo, que las seños que están todo el día de 9 a 2 nos cuenten cómo están con el grupo, ver cómo trabajan allí, porque al final esto es un trabajo de todo. Aquí todo aportamos, todo aportamos. Entonces... Es cierto, también hay que ser riguroso en el tema de la entrada, la salida, quién entra y quién sale a un centro. Tú te vas a un centro, me imagino que es de primaria, el decreto 328/2010, la orden que lo desarrolla, la normativa es muy restrictiva en cuanto a quién puede entrar. Si yo sé que seguramente pues viene la asociación de turno con una idea maravillosa y va a entrar en el aula, pero los colegios tampoco pueden estar abiertos a que entre cualquiera, porque tenemos nuestro material más preciado, que son nuestros niños. Es un tema muy sensible. Yo sé que la administración es restrictiva en cuanto a quién entra y quién sale en un centro. Luego ya los propios proyectos educativos de centro, haciendo ejercicio de la autonomía pedagógica y de gestión, establecen mecanismos para que entren padres. Hay centros que son más abiertos para que entren padres y participen de determinadas dinámicas, etcétera. Pero es verdad que la normativa de por sí es rigurosa porque, claro, esto no puede ser las puertas abiertas y que entre cualquiera, porque si abrimos las puertas puede entrar... Son nuestros niños los que están ahí, yo hablo como padre. Y recordar que el profesorado, entre sus funciones y obligaciones, están el de ejercer la tutoría y el padre el de recibirla. Y, evidentemente, los distintos colectivos que forman parte de la educación de los niños y las niñas, pues tienen la posibilidad, con la compañía de sus padres, de acceder a tutoría y de coordinarse. Bueno, yo lo hago. Y es más, algunas hasta telefónicas, pues como vamos con los horarios truncados, que compañeras que trabajan ellas por la tarde, y yo estoy por la mañana y por la tarde no pueden ir, pues a veces me llaman, pero vamos, que hay, porque bueno, pues porque qué menos que coordinarse. Pero no podemos olvidar que el centro educativo no es el PRICA, que es un centro educativo donde están nuestro bien más preciado, que son los niños y las niñas. Y yo como padre, hablo como miembro también de Lampa Acacia. Pues tampoco creo yo que mi centro educativo está abierto aquí a la buena de Dios y que entre cualquiera, ¿vale? Porque está mi hijo. Ha quedado claro. Voy a hablar desde mi experiencia. Yo es que ahí tengo la opinión muy dividida. Yo tengo una fisura palatina en el grado más amplio. La última operación la tuve en primero de búsqueda y dije, hasta que hemos llegado y no me opero más. Y además me ha ido muy bien la vida, no problema ninguno. Un ejercicio que se hace para tratar de corregir en la medida de lo posible la voz hiponasal, que sería mi caso, es por movilidad.